Comencemos con la definición. La artrosis viene a ser una enfermedad, obviamente, de las articulaciones sinoviales. ¿Y por qué se va a caracterizar dicha enfermedad? ¿Por qué? Se va a caracterizar por la desintegración progresiva del cartílago y la aparición simultánea de cambios óseos regenerativos, ¿no? Debemos enfatizar que en un inicio la artrosis se divide en dos etapas, ¿no? En un inicio, una etapa siliente que se va a caracterizar por ser de duración desconocida. Vamos a tener alteraciones metabólicas en dicha etapa que van a afectar dicho cartílago, ¿no? Una etapa siliente, es decir, una etapa silenciosa, una etapa que aparece de la nada. Y la otra etapa viene a ser una etapa secundaria, que es consecuencia de ¿qué? De la disfunción mecánica. Y esto va a generar deterioro cartilaginoso. Y en este caso, obviamente va a conllevar a reacciones inflamatorias, ¿no? Es importante tener en cuenta esto. Bien, la epidemiología. En un inicio, la incidencia es igual para todos hasta los 55 años. Bien, afecta de igual manera tanto a hombres como mujeres. Luego, la incidencia va a aumentar con la edad, ¿no? Que es el principal factor de riesgo, es importante. Pero, ¿qué es lo que pasa? Conforme pasan los años y llegamos a una etapa de 55 años a más, dicha enfermedad va a afectar a las mujeres mayores de 55 años más que a los hombres. Bien, más que a los hombres. Y en la artrosis, las articulaciones más frecuentemente afectadas en las mujeres será las manos y las rodillas. Y la artrosis de cadera es más frecuente en hombres. Pero no quiero decir de que las otras articulaciones no se van a ver afectadas. No, pueden verse afectadas. La columna puede verse afectada, los pies, las articulaciones esternoclaviculares, pero la incidencia es mayor en dichas articulaciones ya mencionadas. Bien, la etiología. Vamos a tener una etiología idiopática y una etiología secundaria. La idiopática o primaria se va a dividir en localizada y generalizada. Y en la localizada vamos a tener diversas articulaciones, tanto como en las manos, en los pies, en las rodillas, en las caderas, en el raquis y entre otras articulaciones. Y en las manos debemos rescatar que vamos a encontrar el nódulo de Heberder y nódulos de Borchardt. Vamos a tener rizoartrosis de pulgar y artrosis erosiva interfalángicas. En los pies vamos a tener hallux valgus, hallux rigidus. En las rodillas vamos a tener alteraciones en el compartimiento femorotibial o femoropatelar. En las caderas vamos a tener alteraciones excéntricas, concéntricas y difusas. Y el raquis va a ser interapofisiaria, discovertebrales y espondiliosis. Entre otras, como el hombro, y en el hombro las articulaciones acromioclaviculares, ¿no? Y en las generalizadas van a prácticamente a afectar a las pequeñas articulaciones y a las articulaciones del raquis, o pueden afectar a las grandes articulaciones y del raquis, o pueden afectar a ambas, ¿no? Articulaciones pequeñas, grandes y del raquis. Bien, en las secundarias, que van a estar prácticamente dadas, ¿por qué? Por traumatismos. Podemos tener artrosis por tener un traumatismo previo o por tener patologías congénitas o del desarrollo, por tener alteraciones metabólicas, por tener enfermedades articulares inflamatorias u otras enfermedades. Bien, vamos a pasar. En la anatomía patológica,
Principalmente, ¿cómo vas a empezar dicha enfermedad? ¿Cómo va a empezar la artrosis? Inicialmente se produce un reblandecimiento ¿de qué? De la articulación, ¿no? En un área de la superficie cartilaginosa. Esta área se va a reblandecer, ¿por qué? Porque generalmente va a estar sometida a cargas, ¿no? Y la obesidad es el principal factor que induce a la artrosis, ¿no? Porque va a estar sometida a cargas. Entonces tenemos el reblandecimiento del cartílago. Luego de esto, conforme pasa el tiempo, vamos a tener un aumento del contenido de agua y la disminución del proteoglicanos, y también por ende los condrocitos van a proliferar y formar grupos localizados de gran actividad, ¿no? Esto es lo que conlleva ¿a qué? A aparecer fisuras superficiales. Van a aparecer fisuras en el cartílago, ya sea superficiales, tangenciales o perpendiculares, que van a dar un aspecto fibrilar al cartílago. Luego de esto vamos a tener la destrucción de dicho cartílago, y la destrucción de dicho cartílago va a ser variable, que puede llevar desde lesiones superficiales y moderadas a graves ulceraciones que exponen el hueso subcondral. Bien, y ustedes se preguntarán qué es el hueso subcondral, ¿no? El hueso subcondral, o tejido también llamado subcondral, es prácticamente una zona blanda de los huesos que se localiza ¿en dónde? Entre los cartílagos articulares y la médula ósea, ¿no? Se va a localizar. A ver, para tener en cuenta, vamos a dibujar acá, por así decirlo, las partes del hueso. Tenemos acá el cartílago, primera instancia cartílago, esta parte de acá. Luego, ¿qué viene? Luego viene el hueso subcondral, que es la parte de acá. Así vamos a empezar, ¿no? Tenemos el cartílago, luego tenemos el hueso subcondral y luego tenemos el hueso trabecular. Bien, entonces esto de acá se llama hueso subcondral, que va a estar entre el cartílago y el hueso trabecular. Bien, ¿por qué es importante el hueso subcondral? El hueso subcondral es importante porque se va a encargar de sostener, ¿qué cosa? De sostener al cartílago, necesario para que se desplace adecuadamente las articulaciones, ¿no? Entonces el hueso subcondral va a sostener al cartílago. Y es por eso que en las destrucciones del cartílago, inmediatamente después vamos a tener el hueso subcondral. ¿Y qué es lo que ocasiona o cómo lo interpreta el cuerpo? Bien, se destruyó el cartílago, vamos a remodelar, vamos a aumentar, en este caso, el grosor de dicha alteración ósea. Entonces se aumenta el grosor de dicha alteración ósea, vamos a encontrar osteoclerosis y osteofitos. Osteoclerosis y los famosos osteofitos, ¿no? Eso es lo que va a conllevar ya a prácticamente una artrosis crónica, ¿sí? Entonces es importante seguir la secuencia de dicha patología. Bien, vamos a seguir. La clínica. El comienzo va a ser insidioso, ¿no? En una primera instancia va a ser indolora, pero como ya sabemos es una enfermedad progresiva, vamos a tener que, conforme pase el tiempo, va a aparecer dolor que es de características obviamente mecánicas, es decir, que cuando mueves una articulación te duele, ¿no? Que se agrava obviamente con el ejercicio y mejora con el reposo. Es importante esto de acá y está prácticamente señalado con letra negrita. ¿Por qué? Porque es una diferencia, o esto es lo que le diferencia de la artritis reumatoide. En cambio, la artritis reumatoide, ¿qué es lo que pasa? Conforme más te mueves, menos te duele. En cambio, acá, conforme más te mueves, más te duele. Entonces, esta viene a ser la principal y primera manifestación, ¿no?, de dicha artrosis. La rigidez de la articulación después del reposo es de breve duración,
¿no? Entonces la rigidez de dicha, es decir, te levantas en las mañanas, tienes rigidez en la articulación, pero ¿qué pasa? Esto va a pasar ya sea entre los 15 a 30 minutos, a diferencia de la artritis reumatoide que va a pasar después de una hora, ¿no? Es importante, la rigidez es entre 15 a 30 minutos. Y la limitación de la movilidad articular, obviamente va a haber una limitación de la movilidad articular. Esta articulación va a crepitar, es decir, va a sonar conforme tú la utilices, va a formar en forma de, digamos, los pacientes lo refieren como forma que revienta la articulación, como si reventara. Va a haber tumefacción, es decir, va a haber hinchazón de consistencia ósea, una deformidad ya en los estadios avanzados. A veces ocurre la deformidad y generalmente tenemos la rodilla, ¿no? La rodilla es así, a ver, una rodilla normal. Pero ¿qué es lo que pasa? Conforme avanza va a haber una deformidad de dicha rodilla y se va a volver así. Y se va a volver así. Es por eso que es importante. Y en este caso el tratamiento para corregir dicha deformidad es quirúrgico. Bien, seguimos. Diversas formas clínicas. Vamos a encontrar nódulos de Bouchard. ¿Y a qué nos referimos con los nódulos de Bouchard? Bien, tenemos en cuenta la articulación interfalángica proximal va a estar hinchada, va a estar en forma de nódulo. Entonces a eso llamamos nódulo de Bouchard. A la articulación hinchada, a la articulación metacarpofalángica proximal va a estar hinchada. Eso es un nódulo de Bouchard. Pero la articulación interfalángica distal va a estar hinchada. Bien, encontramos una articulación interfalángica distal hinchada. Entonces vamos a hablar de un nódulo de Heberden. La articulación de la base del pulgar también se ve mayormente afectada. Es muy incidiente dicha lesión. La coxoartrosis, el paciente refiere dolor en la parte del coxis, en la parte inferior de la columna. La gonoartrosis, que es la afectación de la rodilla. La artrosis vertebral, la artrosis esternoclavicular, que es una prominencia, se va a ver, se va a notar, hay una prominencia de prácticamente la articulación proximal entre esternoclavicular, ¿no? Se va a ver una deformidad de dicha articulación, va a estar salida, por así decirlo. Tenemos una artritis generalizada idiopática, ¿no? Que entre todas las articulaciones van a estar afectadas, y una osteoartritis erosiva, ¿no? Que se va a ver en la radiología. Bien, es importante recordar dichas formas clínicas. Estas son las formas clínicas más frecuentes. Y vamos a seguir. Bien, el diagnóstico. El diagnóstico es clínico, ya vemos clínico, un diagnóstico clínico y un diagnóstico radiológico. Entonces ya vimos las manifestaciones clínicas. Ahora veamos qué es lo que vamos a encontrar en la radiografía en dichos pacientes que van a padecer de artrosis. Pinzamientos de la línea articular. Es decir, la línea articular se va a estrechar, va a estar junta, ¿no? Por así decirlo. Entonces eso es lo que vemos, un pinzamiento de la línea articular. Luego tenemos esclerosis subcondral y osteofitos. La esclerosis subcondral no es más que la formación de un callo que obviamente conforme va a pasar el tiempo este callo se va a seguir proliferando, entonces va a generar mayor incomodidad de dicha articulación. Entonces vamos a tener una esclerosis subcondral, que es la formación de un callito. Luego tenemos osteofitos, que son prácticamente la prominencia, salen un poco de huesito, por así decirlo, ¿no? Salen prominencias del hueso, a eso le llamamos osteofitos. Vamos a tener quistes o geodas, las que vemos acá, vamos a tener quistes o geodas, y la deformidad articular típica en estos pacientes, que se puede ver a simple vista, y bueno, para un diagnóstico más adecuado la vemos en la radiografía que tenemos acá. Bien, el diagnóstico, el tratamiento. En una primera instancia el tratamiento siempre va dirigido al dolor. Entonces es por eso que recetamos analgésicos, antiinflamatorios no esteroideos y corticoides.
Bien, si es que nosotros tenemos de repente lo diagnosticamos de una forma precoz, podemos agregar el sulfato de glucosamina para favorecer a la reparación del cartílago y evitar la progresión de dicha enfermedad. O si no, ¿qué es lo que vamos a hacer? En el caso de las alteraciones graves, vamos a recurrir a la cirugía, vista acá. Bien, cirugía. Entonces, en primera instancia, analgésicos, AINES, corticoides, podemos fármacos que van a reparar el cartílago y en los casos más graves vamos a recurrir a la cirugía. Bien, eso es todo por hoy. Muchas gracias. Esta es la bibliografía. Y bueno, ayúdennos, suscríbanse. Hasta un próximo video.